Bueno, vamos a ver el presente simple o present simple. ¿Para qué utilizamos el presente simple? Bueno, el presente simple es el tiempo verbal que se utiliza para hablar acerca de hechos o verdades generales, también como hábitos o horarios o programas, costumbres que se encuentran dentro de una rutina. En otras palabras, para describir las cosas que hacemos todos los días o a toda hora dentro de un cuadro regular. Ejemplo, yo bailo, ella canta, él compra, ellos duermen, en fin. Vamos a ver las tres formas que tenemos del presente simple, la forma positiva, forma negativa y la forma de pregunta. Hoy nos vamos a concentrar en la forma positiva. Vamos a distribuirlo en dos grupos. Volvemos otra vez a nuestros pronombres. Entonces, el primer grupo lo vamos a conformar por I, you, we and they. Ya vamos a ver por qué razón. Y el otro grupo va a ser las terceras personas que ya conocemos. He, she and it. ¿Está ahí? Vamos bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces ya tenemos nuestros dos grupos. ¿Cuál es la conformación gramatical para el presente simple en la forma afirmativa? Muy bien. Perdón, yo pongo este grupo aquí al lado otra vez para no confundirnos. Entonces, habíamos dicho que el otro grupo era she, he and it, que es básicamente la tercera persona. ¿Cuál es la conformación gramatical del presente simple en la forma afirmativa? Entonces es subject o el sujeto o el pronombre más el verbo. Muy fácil. Ejemplo. El pronombre, cualquiera de los podemos usar. Por ejemplo, hablemos con you. Y el verbo, eat. You eat. Tú comes. Otro ejemplo. She dance. Dance. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué cambió aquí el verbo? Sí, le agregué una S. ¿Por qué razón? Porque para las terceras personas, muchachos, las que tenemos aquí, el verbo cambia solamente en la forma afirmativa. ¿Cómo así que el verbo cambia? Bueno, en el caso del verbo dance, solo hay que ponerle una S. Pero ya vamos a ver algunas otras normas que tenemos que aplicar para la tercera persona. Vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos con el primer grupo que hablamos. I, you, we, and they. Ejemplos. I drink. Yo bebo o yo tomo. You sleep. Tú duermes. We dance. Nosotros bailamos. They buy. Ellos compran. Hasta ahí todo muy bien, ¿no? Es muy sencillo. Acuérdense que estamos hablando del presente, ¿no? Una acción
que se compone básicamente o que está dentro de una rutina. Yo tomo, él duerme, o tú duermes, perdón. Nosotros bailamos, ellos compran. Es muy sencillo. Pronombre, verbo, pronombre, verbo, pronombre, verbo, pronombre, verbo. ¿Por qué hablamos de este primer grupo? Porque en este primer grupo, muchachos, el verbo no cambia. Como ustedes lo ven acá, es la forma, el gerundio o el infinitivo, o sea, como el verbo se conforma gramaticalmente. No tiene ninguna modificación. Ahora vamos a ver la diferencia con los pronombres o las terceras personas. ¿Cuáles son los pronombres de las terceras personas? He, she, and it. Ejemplo. She, como ya vimos ahorita, dances. He watches. And it sings. Muy bien, ¿en qué cambiaron los verbos? Bueno, en este caso se le puso una S. En el caso de he se le puso una ES. Y en el caso de it tan solo se le puso una S igual que el primero en she. ¿Qué quiere decir eso? Que en los pronombres he, she and it, que son las terceras personas, el verbo cambia. Pero no es tan simple como solo ponerle una S. No, hay una regla gramatical. ¿Cuáles son? Dependiendo de cómo termine el verbo. Y vamos a verlo. Cuando el verbo termina en la letra S, ¿cómo cambia? Hay que ponerle una ES. Ejemplo, kiss. Es el verbo besar. Para las terceras personas, ¿cómo quedaría? Kisses. ¿Por qué? Porque hay que ponerle una S porque termina en S el verbo. Ejemplo, she kisses. Muy bien. Cuando el verbo termina en SH, ¿qué hay que hacer? Una vez más, se le pone ES. Ejemplo, el verbo crush. Crushes. He es el verbo estrellar o romper. He crushes the car. Él estrelló el carro. Cuando el verbo termina en O, que hay que ponerle una vez más ES. Ejemplo, el verbo go. Para la tercera persona quedaría goes. Ejemplo, she goes to the school. Ella va a la escuela. She goes to the school. Cuando el verbo termina en X, una vez más, ES. Ejemplo, fix, arreglar, quedaría fixes. Ejemplo, he fixes
the car. Él arregla o repara su carro. He fixes the car. Cuando el verbo, aquí ya cambia, esta es otra regla, cuando el verbo termina en Y, pero lo antecede una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Todas las letras diferentes a las vocales. Entonces, cuando el verbo termina en Y y lo antecede una consonante, se quita la Y y se cambia por IES. Ejemplo, el verbo study. Termina en Y y lo antecede una consonante. Entonces, para los pronombres he, she, and it, ¿cómo quedaría? Perdón, muchachos. Este es el problema de este tablerito. ¿Cómo quedaría? She studies in Tenjo. Otro ejemplo. El verbo fly. Una vez más, lo antecede una consonante y termina en Y. Ejemplo. He flies the plane. Él vuela su avión. Muy bien, muchachos. Espero les haya quedado claro. Este es el presente simple. Vamos a ver una actividad en un momento que les va a ayudar a practicarlo un poco más.